El coaching es una disciplina que contribuye al desarrollo del potencial humano. Exploremos juntos su aporte a la sociedad, los desafíos del coaching en el mundo actual y cómo se complementa con otras profesiones. Yo soy Sandra Rosso y te doy la bienvenida a De Coach a Coach. Hola, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de De Coach a Coach. En este episodio vamos a conversar sobre el coaching deportivo, lo que ofrecen los deportistas y todo ese ámbito que trae tras ese bambalinas que muchas veces no vemos cuando estamos ayudando a un deportista. Además, vamos a tener la experiencia de un deportista maravilloso que nos va a compartir de qué manera el coaching ha impactado su vida. Así que, bienvenidos. Y como les había prometido, en este programa vamos a tener a 3 coaches deportivos, 3 cracks del coaching deportivo. Tenemos a Natalia Pedernera, a Carlos Servián y a Ricardo Leal. Ricardo, Nati, Carlos, bienvenidos a De Coach a Coach. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, me encanta tenerlos aquí. ¿Por qué? Porque miren que cuando hablamos de coaching deportivo, mucha gente lo puede asociar a un director técnico de un equipo, ¿cierto? Aquí quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué diferencia hay entre el coaching deportivo y un director técnico de un equipo? ¿Quién quisiera responder? Bien, yo voy a dar mi concepto de la gran diferencia que hay, es que como toda la preparación, voy a retrotraerme un poco a la historia. Cuando se empezó en los equipos deportivos, el director técnico era todo, el aguatero, el kinesiólogo, el que hacía los masajes, el que presentaba los carnés para ingresar a las personas. Después se fue incorporando un ayudante, después un entrenador físico y después un doctor, un fisioterapeuta. Y bueno, una de las cosas que ha hecho la mayoría de los equipos dentro del área deportiva es trabajar, si bien se trabaja la técnica y la táctica y la estrategia, ampliar con el trabajo mental. Y es ahí donde aparece la figura del coach deportivo. Si bien muchos lo confunden cuando dicen acá está el coach, es porque es algo de anglosajón que es donde la mayoría conocen y que lo siguen diciendo hoy al coach, que es el entrenador. Ese es la primera introducción, pero sé que mis compañeros van a poder ampliar más tal vez o compartir o agregar más información. Creo que comparto y quisiera poner el acento sobre todo en que me parece que es una cuestión de nomenclatura, ¿sí? Se le dice coach porque realmente el coach significa en inglés entrenador, perdón. Entonces, después aparece primero, digamos, en el mundo del deporte el coach es el entrenador. Y todavía sigue relacionando esa palabra con el entrenador, sobre todo en el habla inglesa, ¿verdad? Entonces, después aparece la figura del coaching, ¿sí? Del coaching ontológico, ¿no? Que proviene justamente, ¿de dónde viene la idea del coaching ontológico? Proviene específicamente de que las diferentes ciencias, los diferentes intereses de empresas y demás, ven al deportista y lo que sucede en el mundo del deporte como, bueno, lo ideal que debería ocurrir en las empresas, por ejemplo, ¿no? En las diferentes organizaciones. Entonces, ¿qué hacen? Toman el modelo, ¿sí?, del entrenador, porque es aquel que puede aunar voluntades, es aquel que dirige un equipo y ven que los deportistas que están dentro de ese equipo sostienen su camiseta, su fidelidad, ¿no? Que hay toda una situación de equipo real que las empresas les gustaría trasladarlo al mundo de las empresas, ¿no? Todo eso que va ocurriendo. Entonces, de alguna manera,
esto sirve ¿para qué? Para que se estudie cómo es que tienen tanta visión, tanta disciplina, que tienen una dirección, que van planificando, ¿sí?, sus objetivos a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo. Entonces, todo eso lo estudian, lo sintetizan y lo tratan de llevar a toda la sociedad que no tiene que ver con el mundo del deporte, pero que toma al director técnico como el ejemplo, ¿no?, de lo que debería ser un director en una empresa. Entonces ahí nace lo que es el coaching ontológico, o sea, nace en el mundo del deporte. Lo toman como lo ideal y a partir de ahí empieza a ser el coaching ontológico. Ahora, ¿qué viene sucediendo con la historia del coaching deportivo? Pero no sé si esa es tu pregunta. Así que no me quiero adelantar. No, excelente, Ricardo. A Sí, mí me continúa gustaría por ahí responder entonces. a la pregunta que hizo Sandra, si, cuál sería la diferencia entre un entrenador del cuerpo técnico de un equipo y el coach deportivo. Entonces, ¿cómo abordo y marco esta diferencia en mi caso? Cuando me toca explicar esta diferencia, hago la triada de la pirámide de la excelencia del deportista de los equipos, donde tenemos los tres aspectos, que es el físico, técnico y estratégico, y el emocional. Entonces el físico y el técnico lo trabajan o lo abordan el preparador físico, el PF, el técnico en sí, el cuerpo técnico, y la parte emocional lo trabaja el coach ontológico. Y que la parte emocional no es solamente lo mental, porque ahí ya estaríamos, quizás cuando marcamos esa diferencia, estaríamos metiéndonos o introduciéndonos en un campo que quizás no nos compete. Entonces, traigo esta distinción de decir, trabajamos en el mundo de las conversaciones, y desde esas conversaciones internas es donde va a aparecer la motivación y todo lo que tenga que trabajar ese deportista y ese equipo en conjunto. Por eso trabajamos de una manera integrada y mancomunada todos los actores que acompañan a ese deportista y a esos equipos. Claro, eso desde el lugar ontológico, creo, Nati, ¿no? Bien. Bueno, pero desde el lugar de coaching deportivo ya sí se integra el desarrollo de la inteligencia emocional, se integra todo lo que es las competencias comunicativas y vinculantes, y se integra todo lo que es el entrenamiento mental. Y no lo hacemos solo desde un espacio conversacional, sino que también se involucra la parte física, porque hay una cuestión acá. Primero dijimos, bueno, ¿qué diferencia hay entre el coaching y un director técnico? Justamente la cuestión de la nomenclatura por ahí confunde un poquitito al espectador, ¿no es cierto? A las personas que dicen, bueno, ¿de qué se trata esto? Ahora, el coaching, como bien dijo Nati, ¿no es cierto? El director técnico va a trabajar toda la parte estratégica, táctica, ¿no? Sus preparadores físicos van a entrenar la parte física y demás, que son el desarrollo de las capacidades del deportista. Y hay una cuestión que todavía el mundo del deporte no se pudo hacer cargo, que es justamente del desarrollo individual de los deportistas, y dentro del desarrollo individual, toda su cuestión emocional, todo su entrenamiento mental. Si bien la psicología vino ocupando esos espacios, no pudo integrar a todos los deportes y todos los clubes porque no hay siempre una buena financiación para esta área. Pero viene haciendo un trabajo excelente. Y que también tiene que ver su trabajo con levantar estadísticas, hacer estudios, ¿no? Y proponer frente a esos estudios algunas herramientas que pueden dinamizar lo que ocurre dentro del deporte. Ahora, el coaching ontológico creo que tiene unas herramientas maravillosas que nos sirve a todos nosotros que lo hemos vivenciado como coach, pero también nuestros coaches y demás. Pero en el mundo del deporte hay en algún momento que se queda sin herramientas. Justamente esas herramientas que están faltando es por el criterio o la perspectiva desde el coaching deportivo. El coaching deportivo da una vuelta, es decir, el coaching ontológico sale de lo deportivo y después, y el coaching deportivo se viene desarrollando hace muy poco tiempo, de manera fehaciente, con programas específicos y demás. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos al original.
venimos y partimos desde el mundo del deporte. Y ahí es cuando trabajamos cuestiones que en el deportista tiene que sentirse identificado. Un deportista, ¿qué tiene? Todo el tiempo tiene que estar trabajando sobre su toma de decisión, pero no involucrando lo conversacional y nada más. Lo conversacional es un componente de todas las partes que utiliza el deportista, que es la emoción y lo físico in situ, en el momento. Cuando una parte de la población quizás tiene una actividad mental a diario, tiene un entrenamiento mental, porque está todo el tiempo con su mente, pero muy poco contacto con sus emociones, porque no las tiene que estar utilizando en su hacer, en su tarea diaria. Y ahí el coaching ontológico es brillante. También lo es el mundo del deporte, pero se queda a veces sin herramientas porque justamente el deportista, ¿qué utiliza? Todo el tiempo sus emociones, todo el tiempo su mente, todo el tiempo su energía, y está en contacto y tiene un entrenamiento muy diferenciado respecto al resto de la población. Entonces ahí es cuando nosotros como coaches deportivos y teniendo identidad propia no nos basamos solamente en lo ontológico o en una conversación, sino que nuestra formación tiene que ver también con la educación física, con la psicología constructivista, con la programación neurolingüística, con la psicología social, con la bioneuroemoción, ¿no? Con el significado de las emociones, con las dimensiones del cuerpo, y eso se reúne en un formato de sesión que integra lo ontológico, pero no es lo único que nosotros vamos a hacer, o sea, no nos vamos a basar nada más que de lo lingüístico, sino que tenemos 3 tipos de sesiones, por ejemplo. Tenemos sesiones que son formativas, tenemos sesiones que son de entrenamiento y tenemos sesiones que se asimilan más a lo ontológico, que ahí hay una presencia fuerte del ontológico, que es desde lo conversacional, que tiene que ver con reflexión, autodescubrimiento y demás. Bueno, no sé si aclaré, pero bueno, dejo a mis compañeros, colegas también. A que Sí, puedan... yo quería agregar una cosa más que no solo eso, sino que en el mundo del coaching deportivo se manejan dos distinciones importantes que decía Ricardo, es en las conversaciones, ya desde el punto de vista ontológico neto, de las conversaciones que surgen en el entrenamiento, que son totalmente diferentes que las conversaciones de la competencia. Entonces, eso es una distinción. Y otra cosa que quería agregar de lo que dijo Nati, me parece muy interesante decir, cuando hace la tríada, está bueno decir que dentro de la salud mental, también hoy día el coach entra a trabajar en equipos con psicólogos que trabajan, psicólogos deportivos especialmente, y eso está bueno que sea aceptado el coach deportivo en esa área. ¿Qué quiero decir? Que también dentro de equipos grandes, por supuesto, está el coach, y además hay dos tipos de psicólogo, el psicólogo clínico y el psicólogo terapéutico. Entonces, eso es una buena distinción. Ahora, para llegar a ese mundo, cuando en realidad una de las cosas que yo he vivido es también la aceptación de un coach, como hace 20 años atrás, cuando yo empecé a formarme como coach ontológico, era bastante raro y cuestionado. ¿Qué base de estudio tiene un coach y tantas cosas? Eso. Sí. Carlos, hablabas precisamente de la diferencia entre esas conversaciones ontológicas y competencias, ¿cierto? ¿Podrías hacer una mayor claridad en torno al tema? Sí, cómo no. ¿Cómo ser? Yo voy a hablar de algunos deportistas que yo trabajo, es decir, referencia a la conversación. Primero que nada, empezar a trabajar, dividir dos cosas, la conversación interna y la conversación externa. ¿A qué me refiero? La conversación interna es la que tiene el deportista y la conversación externa es la que tiene todo su medio ambiente, digamos, llámese los vínculos de familia, el entorno, la cancha y todo. En esa conversación se trabaja mucho cómo se visualiza en el entrenamiento. Pero en la competencia, en mi caso, yo le agrego, además de la visualización que está muy bien hecha y desarrollada en el entrenamiento, en la competencia es la imaginación,
que son una gran distinción entre lo que se visualiza y lo que se imagina. Y hay un ejemplo muy, muy importante, decir, bueno, yo me visualizo saliendo a jugar como si fuera el Real Madrid. Ahora, no es lo mismo que en la competencia yo me imagine que estoy jugando en el Real Madrid. Y esa conversación cambia totalmente. Entonces, la distinción que yo lo veo en lo que he tenido la oportunidad de trabajar es exclusivamente en lo conversacional y en la neurocomunicación interna que trabaja la persona. Es en el entrenamiento se visualiza cómo va a ser un proceso de entrenamiento, pero en la competencia se imagina cómo va a trabajar en ese resultado. Complementa la visualización y la imaginación. Muchas veces yo le pregunto al deportista, le digo, y le voy a preguntar acá, voy a aprovechar, todos sabemos cómo ser una persona que sea anoréxica. ¿Cómo se visualiza? Yo le pregunto, normalmente me dicen, se visualiza muy flaca. Es tal cual, se visualiza así. Pero ¿cómo se imagina? Gorda. Y esa es una gran distinción. Entonces, si será poderoso el trabajar con la mente de la persona en marcar una distinción entre lo que visualiza y cómo se imagina. Ese es el aspecto entrenamiento y competencia. Yo lo he desarrollado por ese lado, aprovechando algunas herramientas. Claro, efectivamente. Y también, digamos, comparto mucho también lo que decía Ricardo, que una cosa es cuando yo estoy entrenando, porque mis emociones están tranquilas, me siento en zona segura, estoy con mis compañeros, obviamente requiere de mucha perseverancia y disciplina, y no significa que esos monstruos mentales aparezcan. Pero otra cosa es en la acción, en el partido, en la competencia, porque ahí es donde se avivan precisamente esos grandes temores y esos monstruos, esas conversaciones internas que podemos tener. Y creo que son los momentos más desafiantes que puede tener, digamos, un deportista. De hecho, cuando lo emulamos en el liderazgo, ustedes han visto que ahora está muy de moda que los líderes, yo qué sé, se vuelvan Ironman, hagan este tipo de competencias, de nado, ciclismo, atletismo, o digamos, hay muchos que se han dedicado al ciclismo o a maratones, ¿cierto? Que es muy interesante porque es también enfrentarse a esa conversación interna. Y ahí es donde seguramente ustedes habrán visto cómo el cuerpo tiene la capacidad maravillosa de lograr cosas inimaginables, pero es la mente la que comienza a bloquear a ese deportista. Quisiera que me compartan cada uno cuáles han sido, digamos, como los mayores desafíos que ustedes ven en los entrenamientos en esos deportistas de alto rendimiento y que sé que algunos de ustedes han tenido, digamos, deportistas olímpicos. ¿Cuáles han sido como esos fantasmas que pueden aparecer? ¿Y cómo los trabajan ustedes? Bueno, arranco. Arranco, voy a ser breve porque tengo cada uno, calculo, yo llevo particularmente 10 años específicamente trabajando y acompañando deportistas, equipos de alto rendimiento, deporte amateur, deporte convencional y deporte adaptado. Y en la mayoría de los, para hablar, no separar el que es de alto rendimiento o el que recién está iniciando, todos nos vamos a poner como núcleo que son personas. Y todos más, menos, de acuerdo a los desafíos o competencias, van a tener esos bloqueos o esos mapas mentales que los inhiben de primera acción, es decir, primera actuación, o lo primero que aparece. Entonces, escucharlos de decir, bueno, ¿quiénes están siendo hoy? Lo primero, ¿y a dónde quieren llegar? A mí me sirve muchísimo trabajar y ordenarlos en esa planificación de objetivos de lo que quieren alcanzar corto, mediano o largo plazo. Te voy a traer el ejemplo de un deportista que viene trabajando hace muchos años, entrena de chiquito, lucha, él hace lucha y quería clasificar para los Juegos Olímpicos que fueron los anteriores. Por pandemia y demás y todo lo que sucedió a nivel mundial, los Juegos Olímpicos, bueno, se postergaron y bueno, fueron el año que viene y ahora
están los próximos que son los de París, ¿no es cierto? Bueno, ¿y cuál fue su conversación cuando empecé a trabajar yo con él allá en el 2018? Lo trae su entrenador, lo acompaña. En la mayoría de los equipos y deportistas que trabajo, acompaño y formo parte del equipo interdisciplinario, que eso a mí en mi caso me ayuda muchísimo, porque tengo la comunicación con el entrenador, tengo la comunicación con la familia, tengo la comunicación con el deportista, obvio, y con todos los profesionales que acompañan, con su nutri, con el kinesiólogo en ese caso. Entonces a mí particularmente me ayuda muchísimo trabajar en equipo para acompañar a la persona. Entonces esa comunicación es fundamental. Lo trae el entrenador y dice, bueno, acá te lo traigo Agustín, y él quiere clasificar para los Juegos Olímpicos, pero bueno, él dice que no va a llegar, que no puede. Entonces, mentalmente se no puede, ya lo estaba limitando, y ya desde su corporalidad, yo lo podía ver y percibir, o sea, el cuerpo lo demostraba, decía, no lo voy a poder. Bueno, empezar a trabajar en esa construcción de a dónde quería llegar, y que si él quería estar y quería clasificar en los Juegos Olímpicos. Entonces, fíjense cómo parte a través de una declaración donde haga sentido en esa coherencia, porque yo lo puedo decir, sí quiero, pero emocionalmente lo siento que no, y el cuerpo también lo habla. Entonces trabajar en eso, yo trabajo mucho en esa triada que hablé al principio, y en esa conexión donde empiece a sentir eso por medio de su entrenamiento, qué le está faltando. Entonces empiezo, ¿qué te está faltando? Y bueno, mejorar la técnica. Bueno, ¿y qué sugerís? Y no tengo que entrenar acá en Argentina, tengo que ir a entrenar a Rusia. En ese momento entrenaba en Rusia, ahora ya por cuestiones de público conocimiento entreno en México. Porque está la fuerte del deporte de lucha. Y empezó a trabajar desde ese lugar, cambió esa conversación del no puedo, o me falta, o hay otros mejores, que sin duda sí, pero bueno, eso hace a la parte de la conversación y cuántas creencias limitantes traemos, y los deportistas, y en equipo de conjunto igual, y demás. Entonces, empezar a trabajar desde ese lugar. ¿Qué conversaciones internas que están alineadas con lo emocional, obviamente, como decía Ricardo, con su corporalidad, trabajar mucho desde las distinciones corporales, más allá de, son deportistas de alto rendimiento, y cuando aparece esa emoción de no puedo, de menos, de presión, la presión que también lleva de acuerdo a las exigencias para arriba, el cuerpo también habla. Entonces, como coaches, tener esas distinciones y abordarlas y trabajarlas en un todo, realmente es un camino muy poderoso de aprendizaje continuo. Y yo lo trabajo y lo voy trabajando en el mes, para decir, largo plazo es el mes, a lo que quiere cumplir a 30 días. Y de ahí lo voy dividiendo mediano a mitad de mes, y a mitad de semana, y corto plazo a semana que viene. Entonces él va viendo, el deportista o los equipos, en pequeñas acciones que se comprometen a hacer, cómo van mejorando. El nadador, mejorar una marca, mejorar la onda, mejorar la rotación, la respiración, XX, lo que sea en el deporte que practiquen. Entonces, en esa medición de esos pequeños logros que ellos van alcanzando, ahí van mejorando su parte mental, su confianza, lo lleva a su motivación, lo lleva a ese compromiso de decir, bueno, si puedo un poquito más, porque obviamente aquellos, los atletas y los deportistas olímpicos, los que estamos y sabemos lo que es el mundo olímpico, requiere de muchísimo esfuerzo, compromiso, entrenamiento, dejan muchas cosas de lado. Entonces sabemos que eso en algún momento es como que están en una caja ahí inmersos, y afecta mucho lo emocional. Entonces, tener ese acompañamiento para trabajarlo y saber que ese sacrificio, yo acostumbro de sacar esa palabra o sacrificio, porque es como que es mucho peso, el cuerpo lo habla. Entonces decimos, tengo el compromiso por lograr ese objetivo. Con pequeñas palabras que vamos trabajando y modificando, hace cambiar su predisposición corporal, emocional, y los invitan siempre a acciones nuevas para crecer. Y bueno, Agustín obviamente clasificó en los Juegos Olímpicos, y actualmente ahora trajo la medalla de oro en los Juegos ODESUR, así que realmente una carrera impresionante estás.
Qué hermoso, Nati, esa experiencia que compartes. Además que yo creo que ustedes deben sentir muchísimo orgullo en ese acompañamiento que tienen con cada uno de sus deportistas. Ricardo, compártenos tú esos desafíos, esos grandes desafíos que tú ves que están en medio del deportista. Y en el mundo del deporte hay una cuestión que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de los deportistas. Y es que justamente ellos vivencian como algo natural en su medio y necesario dentro del elite, digamos, ¿no? Que es que ellos son muy disciplinados. Pareciera que nacieron disciplinados. Entonces, en eso, los deportistas nos pueden dar cátedras a muchos coaches, ¿no es Así cierto? Porque es, siempre, totalmente. desde que son niños, ¿no? Ya entienden que hay que ser disciplinados. Pero además también les ocurre a ellos de que se sacrifican y que tienen una relación con el sacrificio. Más allá de que nosotros le podamos dar connotaciones ontológicas, ¿no es cierto? Y que esto va a tener que ver con el extracto laboral que uno se haya desarrollado, ellos se tienen que sacrificar. Imagínate que un adolescente no puede salir a bailar, no puede hacer lo que hacen los demás chicos en su pleno crecimiento, porque están abocados a su deporte. Entonces el sacrificio viene desde esos lugares. Después viene el esfuerzo también, ¿no es cierto? Que el esfuerzo es todo aquello que tienen que dar en el entrenamiento para que después, cuando llegue la competencia, esté todo automatizado. Entonces, hay un perfil marcado desde los deportistas y de los profesionales del deporte y el mundo deportivo en general que contiene, que necesariamente nos obliga a nosotros a tener un criterio y herramientas diferentes para poder abordarlos y que nuestras herramientas y nuestro trabajo realmente dinamice lo que vienen haciendo y que también nosotros podamos sacar las sombras que aparecen o los palos en las ruedas, como se dice acá en Argentina en un refrán, que van generando ellos mismos de alguna manera, con su percepción y demás. Entonces, todo esto, y esto lo sabemos y lo compartimos desde el mundo del coaching ontológico, ¿no es cierto? Empieza a aparecer, y también no solamente el coaching ontológico, sino la psicología y toda la ciencia que estudian los humanos, que empiezan a aparecer desde la formulación, desde la palabra, desde lo que nos contamos, del relato que nos hacemos. Entonces, ¿qué es lo que más a mí me parece que aparece en el mundo del deporte y en los diferentes deportes? Es justamente, bueno, ¿qué hago cuando hago algo que yo sé que no estuvo tan bueno dentro de la competencia, dentro del juego? Porque ahí viene la cuestión que más ellos los puede perjudicar o los puede llevar a superarse, ¿no? Es frente a algo que ellos sabían, se vienen entrenando desde hace años, que por ahí en el entrenamiento o en las prácticas lo hacen perfecto, pero in situ, o sea, en el momento de la competencia, por ahí le pasaron, si es un deporte de grupo, le pasaron una pelota y, uy, no supo qué hacer. Y eso puede costarle un número o un resultado adverso a todo su equipo. Entonces tienen una responsabilidad muy grande que llevar adelante y la sienten y la presienten. Entonces, creo que no quiero dar un caso puntual, ¿sí? Pero sí es algo que aparece en casi todos los deportistas. Es el error, tomarlo como un error a algo que en su rutina no le salió de manera espectacular, donde también hay que tomar en cuenta todo el escenario, ¿no es cierto? Por ahí tienen una tribuna hostil, por ahí el adversario salió no cumpliendo valores o con mucha agresividad, por ahí el marcador están abajo ellos y los otros están arriba, o por ahí eso se define, o imagínense un penal, lo que significa en el mundo del fútbol, donde tienen que definir la victoria y todo lo que va a ocurrir en su equipo. Entonces, el error que ellos sienten a la hora de jugar, eso me parece que es como el núcleo de toda su preocupación, de todo su discurso, de todo su relato. Ahí basan toda su carrera, inclusive. Entonces, despejar eso, ¿sí? Volverlo a reubicar, ponerlo sobre un escenario realista
que no sea algo imaginario, que no sea algo de victimización y todo lo que ya después conocemos nosotros como coaches, ¿no? De todas las distinciones que podemos ahí abrir para que ese deportista tenga mayor claridad y salir rápidamente de ese paso y no por eso bloquearse, ¿no es cierto? O que eso sea una gran interferencia donde no pueda permitir que saque lo mejor en el próximo partido. Y recordemos que hay deportes que el próximo partido de gran importancia es a la tarde o en algunos otros es mañana. Entonces tienen que gestionar eso automáticamente. Entonces me parece que ese ejemplo o eso que, según mi perspectiva y mi experiencia, es lo que más aparece en casi todos los deportistas. Algo que no debería haber hecho, algo que me equivoqué, y ahí se quedan todos desarmados. Y ahí es cuando nosotros tenemos que trabajar. Claro, Ricardo, imagínate si eso le pasa a un deportista, ahora también nos pasa a nosotros constantemente, ¿cierto? Que es como podemos mirar ese error como un espacio de aprendizaje. Y como bien decías tú, cómo generar acciones para cambiarlo de una manera inmediata. Porque es que cuando vemos a los deportistas son años, años y años de entrenamiento, de perseverancia, de disciplina, un poco como decían ahora que parece que hubieran nacido con el chip de la disciplina incorporado, para un momento o un partido o un instante, ¿cierto? Dependiendo del tipo de deporte. Y donde ahí es donde se la juegan toda. Y ahí Entonces, vienen, sí, perdón, y ahí vienen un montón de cosas, porque fíjate que hay deportistas que se preparan para los Juegos Olímpicos durante 4 años siendo anónimos para la prensa, por ejemplo, así ¿sí? es. No los conoce nadie, pero Nadie. llegó el momento del Juego Olímpico donde está representando a su país y son famosos. Y esa fama y todo eso les dura, por una cantidad de tiempo muy pequeña, porque Sí. después que pasó la prensa con ese material rico que a ellos los potencia en rating o en venta o lo que sea, si después ya no se acuerdan más de ese deportista que estuvo en el Juego Olímpico. Y ellos también tienen que gestionar eso. Sí. Entonces, hay un escenario, ¿sí?, que ellos tienen que atravesar y estar ahí potentes con todo su ser, entrenado, no solamente lo físico, sino también lo emocional y toda la gestión mental que deben trabajar para mantenerse en pie y no morir en todos esos momentos. Entonces, todo es para Claro, un instante, y ese claro. instante es terrible. Claro, así es, muy interesante lo que planteas. Y tú, Carlos, ¿cuáles han sido como esos grandes desafíos que tú ves en los deportistas que entrenas? Bueno, lo que, sumando un poquito de lo que decía Nati y lo que decía Ricardo, este, hay una atleta, medalla de oro sudamericana, con quien trabajo, María Pía Fernández, en 1500 metros. Y ella también hizo lo que decía Ricardo, cosas que no se ven, 4 años de proceso, cuando logra clasificarse olímpico, lo que ya sabemos se canceló por la pandemia Tokio, se postergó un año, lo que decía Nati, y ella llega a Tokio entrenando y una semana antes se desgarra gemelos. Fue tremendo, porque, claro, no sabía la prensa, no sabía nadie, ella no había comunicado nada, pero diferencia horario con Tokio, eran las 4 de la mañana de Uruguay, y permanentemente en conversaciones muy fuertes porque le había afectado mucho lo emocional. Y, y ahí voy a decir dos cosas. Una es cómo se entrenó mentalmente para llegar a la cámara de llamada con una visualización, y cómo a la hora de largar la competencia hizo un clic entre lo que visualizó y lo que se imaginó. Y esto es lo que voy a decir. Ella se visualizaba pasar la cámara de llamada, ir a la línea y presentarse en la línea cuando filmaran, lo que decía Ricardo, ese momento de prensa, porque los 1500 metros es esto, se van volando y nadie más se acuerda. Y pasarla al lado de todas las estrellas olímpicas que estaban compitiendo y que apareciera la cara de ella saludando en la línea. Esa era la visualización que ella se había hecho, porque con esa recuperación en una semana de un desgarro no iba a poder correr. Pero en la línea
una de las cosas que hacemos los coaches es aumentar la expectativa y seguir estirando las posibilidades. Y en ese trabajo lo trabajamos como, ¿qué se imaginaría además de llegar a largada? ¿Qué es lo que se visualizó? Y ella me dijo, bueno, me imaginaría subir al podio. Me imaginaría quedarme a 50 metros porque no aguantaba el dolor, o me imaginaría llegando a la meta. ¿Y qué quiero decir esto? Hay 3 imaginaciones en las cuales está bueno trabajarlo. Una imaginación es imposible, una imaginación segura y una imaginación extraordinaria. ¿Qué quiero decir con esto? La imaginación imposible, que fuera podio en la finales olímpica de 1500 metros. La segura es que llegara a la línea desgarrada y toda, saludara y se quedara a los 10 metros. Esa era la segura. Lo extraordinario era que llegara a la meta. Y el foco lo puso porque, la verdad, corrió los 1500 metros, llegó a la meta, no llegó última, y eso fue lo que todo el mundo vanaglorió. De hecho, hubieron competidores de Uruguay que tuvieron muy buenos resultados. Sin embargo, para un deportista, como decía Ricardo, es lo que más quieren es que en ese momento de gloria, digamos, y ella tuvo el momento de gloria, no habiendo obtenido medalla ni nada, pero sí tuvo la respuesta a su trabajo de todo el esfuerzo que puso, que tuvo una opción disponible y eligió la extraordinaria, que era llegar a la meta. Eso es uno de los ejemplos más recientes que me parece muy importante, ¿no? Es bellísimo esto que compartes. Es que Ujú. debe ser como un enfrentamiento, pero también como ese orgullo de poder, como decías tú, llegar a lo extraordinario y obviamente sin dañarte, ¿cierto? Que es también esa plena conciencia de mi cuerpo, ese saber cuál es mi límite, que eso lo vemos, por ejemplo, mucho en montañistas cuando van a subir, por ejemplo, el Everest, que le dicen, si usted sube estos 40 metros ya hasta que llega a la cima, pero se muere, usted elige. Y es entonces cómo tengo que bajar de alguna forma esas expectativas que tenía y enfrentarme a lo que puedo lograr, ¿cierto? Que ese es el desafío de cada uno de los deportistas. Quisiera preguntarles, como hay deportistas de equipo y deportistas individuales, que ustedes logran ver diferencias especiales como en esos espacios relacionales y en los desafíos que ellos viven, o tanto deportistas de equipo como individuales que compiten individualmente, ustedes ven cosas parecidas. Tú, Nati, por ejemplo. ¿Arranco? Bueno, sí, yo estaba esperando. Ah, En sí, en esto, el deporte individual y el deporte en equipo, sabemos que, como siempre digo, no hago la diferencia porque el deportista que trabaja, el deportista de deporte individual, también trabaja en equipo, porque hay un ujú, equipo que acompaña ese deportista correcto. en sí, por ejemplo, deporte individual, un nadador, que acompaño varios nadadores, en sí tienen su entrenamiento, yo calculo, y yo siempre digo, sé tengo varios deportistas de distintas disciplinas, y considero a mi juicio que la natación es el deporte donde más es durísimo el entrenamiento. Durísimo, durísimo, y más en la franja de edad que ellos tienen, que están en etapa de escolaridad y que van al colegio, se levantan a las 5 de la mañana para hacer el entrenamiento de la mañana, van a la escuela, después vienen a la tarde y hacen el otro entrenamiento y están todo el día, es decir, en plena actividad, y es durísimo el deporte individual, ¿no es cierto? Pero tiene un equipo de trabajo que acompaña y que acompaña a ese deportista. Entonces, para mí la diferencia en eso, primero marcar eso. Y en el deportista en equipo, ¿qué lo beneficia a los que están en conjunto? Que dividen sus energías, sus estrategias para llegar a ese objetivo que quieren alcanzar.
¿no es cierto? Es decir, un deporte de fútbol sabemos que son 11, y de esos 11 hay una plantilla, son 30, que si pasa algo con ese deportista, se lesiona, X situación, lo que fuera, hay otro que puede entrar en juego y sigue la secuencia del objetivo al que se quiere alcanzar. En cambio, un deportista individual se lesiona, en este caso como le pasaba, no puede ingresar otro a reemplazarlo. Claro. Eso sería para mí la diferencia en sí, en lo individual y equipo, en la parte competitiva, pero sí ambos necesitan de un equipo para trabajar. Eso Excelente, marca la gracias diferencia Nati. entre la individualidad y lo colectivo, porque solo el que es nadador solo no llega, necesita de su entrenador, necesita de su familia, necesita de su coach, necesita de la nutri, necesita de la fisio y demás, para llegar a ese complemento, a ese objetivo que quiere alcanzar en sí. En ambas se trabaja entre lo individual y lo colectivo. Qué lindo eso que planteas. Ricardo, ¿tú qué opinas al respecto? Sumando a lo que dice Natalia, hay dos cuestiones, bueno, hay un montón de cuestiones que uno puede profundizar y hablar, y sobre todo cuando sentimos pasión por esto y tenemos un recorrido interesante. La diferencia que hay entre un deportista de equipo y uno individual, para sumar, ¿no es cierto?, ya lo que venía diciendo Natalia, es que el deportista que está en equipo puede descansar, tiene algunos beneficios, como todos hay beneficios, ¿no es cierto?, y hay cosas que, bueno, uno tiene que lidiar más. Entonces, una de las cosas que hay en el equipo es que, bueno, yo puedo descansar, ¿sí?, en mi equipo, ¿sí?, frente a diferentes cuestiones. También es cierto que cometo un error, tengo todo un equipo ahí detrás mío, ¿no es cierto?, que puede señalarlo y demás. Pero ¿qué nos permite los deportes de equipo? Por lo general, ¿sí?, nos invita a poder crecer de una manera, a evolucionar como deportistas, donde tenemos espejos constantes, que son nuestros compañeros, que es nuestro director técnico, que es nuestro coordinador, que es nuestro preparador físico. Entonces no estamos en el centro de la escena, ¿sí?, como lo es el deportista individual. El deportista individual, todo está centrado en él, o sea, todo lo que ocurra, toda la responsabilidad es él, porque él es la figura. Si bien es cierto que tiene un equipo, ¿sí?, al lado de él que lo está beneficiando para que desarrolle su carrera profesional, pero su figura es la que recibe todo, ¿sí?, toda su carga, y está todo centrado en él o en ella. Entonces, su gestión mental, su responsabilidad, cada error, cada éxito que contiene, está todo potenciado en su persona, tiene mucha responsabilidad. Lo cual no hay diferencia con respecto a la individualidad que puede vivenciar un deportista o una deportista que está sumida en un equipo. Pero es diferente, ¿por qué? Porque también ahí conlleva todo lo que ocurre en un equipo. Yo puedo estar con mi mejor performance, pero por ahí mi compañero no, o hubo un error en la cancha, y entonces el resultado se va repartiendo. Entonces mi responsabilidad es individual, pero también es grupal, y es lo que va pasando. Y voy vivenciando después, más allá de la competencia, en el entrenamiento y en todos los vínculos que me puedo apoyar cuando estoy triste, cuando me siento inseguro, puedo ver que al otro también le pasa lo mismo. Sin embargo, un deportista individual, por ejemplo, un tenista, voy a poner este ejemplo, un tenista, es diferente, porque ¿con quién comparto todo lo que siento? Sí. Sobre todo desde el lugar que me toca a mí como deportista y en este deporte, ¿no es cierto? Entonces ahí la gestión, si no tiene un profesional dentro del equipo que está manejando su carrera, si no tiene un profesional donde él tenga esa confianza y esa apertura como para poder, ¿sí?, sacar sus pensamientos irrealistas, fantasiosos, ¿no es cierto?, que son pensamientos que tenemos todos en nuestro devenir como ser humano, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que la diferencia sobre todo está en la carga, en el peso que tiene uno
y el otro frente a poder llevar adelante su carrera y las cosas que les van ocurriendo. Gracias, Entonces Ricardo. me parece que quisiera poner esa señal y dejar que Carlos también pueda contribuir con alguna otra perspectiva. Entre otras, Sí. ¿no? Porque la verdad que hay un montón de cosas más. Pero para no extender esto, y siguiendo la línea de Nati, me parece que es lo que puedo aportar en este momento. Gracias, Ricardo. Carlos. Bien, yo a lo mejor trabajo algo que ha dado resultado y primero que nada, yo no creo que haya en el trabajo mío específicamente, en lo mental, que no hay un trabajo de equipo, salvo que sí existan conversaciones o charlas motivacionales antes de salir a una competencia. ¿Por qué digo esto? Porque el equipo está desarrollado en la forma de juego. Y yo lo sintetizo diciendo que todo es un trabajo individual que se juega en equipo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada uno de ellos tiene un trabajo individual. Y en cada uno de ese trabajo individual, ya sea en la individual porque la competencia es individual, Ricardo dijo una cosa que me quedó mucho y de hecho tengo experiencia con tenistas, que todavía peor, porque lo que decía Nati del coach, del apoyo y todo eso, el tenista no lo tiene de nadie, porque hasta es sancionado el técnico si dice algo o le habla durante el match. En algún momento no puede ni siquiera mirar para el costado ni hacerle señas. O sea, hay competencias de tenis que son rigurosamente estrictas con referencia a eso. Pero lo que quiero decir con esto es que si yo lo baso en que es un juego que técnicamente, y como está diseñado el juego, se juega en equipo, pero es un juego individual que se juega en equipo, también trabajar la mente en lo individual. Porque, ¿de qué forma? De ser competente y no competitivo. Esa es una de las grandes virtudes que yo hago una gran distinción. ¿Qué quiero decir con esto? Competente basado en los valores, pero saber que también antivalores. Y quien está al lado también tiene sus valores para contribuir con el equipo, pero también tiene sus antivalores. Yo tuve la oportunidad cuando hice en España de tener un buen mentor que es un coach deportivo de grandes figuras en España, ¿no? Y él, una de las cosas que decía es, quien está en el banco de suplente está deseando que el otro le vaya mal, lamentablemente decirlo, ¿no? Porque entró ahí la sustitución. Y eso es ser competitivo, pero competente, ¿qué quiero decir? Que también va a salir el monstruito, como decías vos, esa conversación que tiene internamente. Entonces, si maneja en lo competente todas sus virtudes, sus cualidades que lo llevan a esos logros extraordinarios y se apoya en eso como pilares que sostengan su acción estratégica, técnica y táctica en el campo de juego, probablemente contagie a su entorno y a su equipo. ¿A qué refiero esto? A una simple razón que dicen que todo ser humano ocupa 1 metro cuadrado en la Tierra. Y yo ese metro cuadrado lo puedo ocupar de revanchismo, de enojo, de bronca, o lo puedo contagiar de fuerza, de voluntad, y lo hemos visto en varias competencias, que hay uno que baja los brazos, pero tiene una conversación con un compañero que pone su competencia de decir alguna voz o alguna forma de actuar que lo lleva al otro a contagiarse, para arriba o para abajo. Entonces, esto me parece muy importante y es un pensar que yo tengo con referencia a que trabajar también lo individual. De hecho, yo tuve la oportunidad de trabajar con equipos, de trabajar con equipos de distintas disciplinas, de distintos deportes, con equipos grandes que se juegan de 15, que se juegan de 11, que se juegan de 7, que se juegan de más de una persona. Pero también la experiencia de haber trabajado individualmente con deportistas que trabajan y que compiten en equipo. Y la fuerza que pone esa persona para que los otros se contagien y le transmita aprendizaje de sí mismo que tiene en lo conversacional y en la metodología del proceso de trabajo de coaching deportivo para su equipo,
él pasa a ser, aunque no lo puedan creer, el coach que motiva a otros a hacer una diferencia en los resultados. Muy interesante esto que planteas, Carlos. Aquí una pregunta rápida para cada uno. ¿Qué deporte practican o han practicado? Compártanos, porque uno diría, un coach deportivo debería haber sido o un deportista o practicar un deporte para poder un poco conectarse con eso que siente el deportista. No necesariamente, no Y necesariamente. no es una Porque tiene que condición sine ver. qua non, eso es claro. Exacto, exacto. Bueno, A ver, pero antes Ricardo, que tú, pasemos, compártenos. Sandra, antes que pasemos a esto, sí me parece que está bueno echar un poquito de luz con respecto a cómo trabajamos los coaches deportivos, que si bien no era tu pregunta, pero me parece que está bueno por todo lo que se fue desarrollando, si te Sí, parece claro, bien. comparte. Que es cómo trabajamos, con un equipo o con un deportista individual. Es decir, hay que tener claro que cuando nosotros trabajamos, cuando entramos en el mundo del deporte, primero que no tenemos todavía las puertas completamente abiertas, sino que esto es un proceso que estamos desarrollando desde lo individual, cada coach deportivo o cada coach ontológico, que todavía no se formó en lo deportivo, pero que vamos experimentando y pidiendo de alguna manera con nuestro trabajo, vamos cada vez sí, incrementando ese piso de confianza que el mundo del deporte queremos que nos dé. Entonces, poco a poco, el coaching deportivo se va convirtiendo en una disciplina del mundo deportivo que se viene a hacer cargo de cuestiones que el deporte todavía no se ha hecho cargo. Entonces, frente a esto, cuando nosotros tenemos equipos y somos un coach deportivo, podemos ser contratados de diferentes maneras. Primero, si el deportista que forma parte de un equipo nos convoca y quiere trabajar algo puntualmente de él. Eso no significa que estemos trabajando con el equipo en sí. ¿Sí? Entonces, ahora también es cierto que Perdona, nos puede... Ricardo, que me imagino especulativamente que normalmente es la forma en que ustedes les contratan. O sea, los busca a ustedes un deportista o el entrenador los busca para que entrenen a un deportista o a un grupo de deportistas de ese equipo en especial. Me imagino que es la contratación típica. Exactamente, pero también se está dando, por ejemplo, yo he formado muchos deportistas, también profesionales del deporte, capitán de la selección nacional, directores técnicos, jefes de línea, y también coaches deportivos, psicólogos, ¿no? Y personas que quieren abrirse a esto, padres de deportistas incluso y demás. Tengo diferentes formaciones. Vengo del mundo del deporte. Soy preparador físico, estoy homologado por el Comité Olímpico Argentino, y empecé a desarrollar todo esto del coaching deportivo, sobre todo en mi país, en Argentina, obteniendo el primer apoyo del Ministerio de Educación frente al programa de coaching deportivo. O sea, fue la primera formación que obtiene finalmente el aval del Ministerio de Educación, lo cual esto me parece que es importantísimo para el mundo del coaching y sobre todo para el coaching deportivo. Y más que nada en la universidad, por ejemplo, del Club River Plate, que es el Club River Plate, y ahí pudimos poner en práctica las herramientas e incluso ir transformando el coaching deportivo en coaching deportivo y que no sea ontológico, ¿no? Porque hay diferencias y esto tiene que ver justamente con un mundo en el cual, bueno, hay otras cuestiones que tener en cuenta. Pero más allá de esto que vos decís es así, nos puede contratar un deportista o nos puede contratar un director técnico que quiera ¿sí? gestionar la transformación de un grupo de deportistas que están unidos por una camiseta, por un contrato y transformarse en un equipo. Y para esto hay fases que tienen que desarrollar. Y ahí podemos ser convocados para llevar adelante este acompañamiento y facilitación para este equipo. Entonces ahí son herramientas, tenemos que tener ¿sí? criterios y un montón de estudios, que eso lo provee la formación de coaching deportivo, para poder llevar adelante un equipo. ¿Sí? Entonces ahí ya lo individual empieza a ser esporádico o con algún deportista que hay que trabajar algo puntual frente a lo que resulta de la expectativa que se tiene de ese equipo. Entonces, hay una manera de trabajar con ellos. También es cierto que a veces podemos trabajar con los equipos, o sea, con los deportistas y el director técnico, pero no trabajamos con el kinesiólogo y con toda la cúpula. O sea,
tiene que ver con el tipo de contratación y específicamente con el objetivo para que nos contratan, porque algo está sucediendo que quieren que se resuelva. Entonces, frente a eso, va a haber un abanico, ¿sí?, de maneras de trabajar y personas que nosotros podemos integrar. Nuestro ideal es trabajar con todos, pero no siempre es así, y menos en el mundo de la élite, donde los tiempos son así, está todo arreglado, el deportista está horario para esto, horario para el otro, kinesiólogo, ¿no? Y demás. Entonces, hay una fantasía que todavía no hemos podido cumplir como coaches deportivos de manera generalizada para todos los profesionales que nos dedicamos a esto, que es ocuparnos de todo, ¿sí? Pero eso, bueno, es una fantasía. El mundo deportivo y sobre todo el alto rendimiento, bueno, no es tan así. Vamos a trabajar con un deportista de manera individual, con un deporte individual, que ahí trabajamos con él, a veces no siempre con todo el equipo que lo está llevando, que lo está compasando, a veces sí, lo podemos integrar, y si estamos incluso también podemos ser contratados para cambiar la cultura de un club, donde ahí ya trabajamos con padres, trabajamos con el departamento de coordinación, con el departamento de deporte, con todos los departamentos. Son diferentes experiencias que podemos ir teniendo. Claro, y ahí es donde vemos que el coaching deportivo es muy amplio y puede llegar a diferentes actores. Súper valioso. Retomando la pregunta, Carlos, ¿has Una practicado? cosita, Sí, perdón, Sandra, una sí. cosita cortita experiencia que con referencia a lo que escuché me ocurrió a mí directamente. Es decir, hay veces que la directiva de un club ve la figura de un coach para incorporarlo en un plantel determinado. Ujú. Y una de las cosas que a mí me ha funcionado es decir, bueno, que no sea, está bien, es una muy buena idea de la directiva, pero quien tiene que aceptar la presencia del coach tiene que ser el técnico de turno. Porque Sí, me ha correcto. pasado de las dos formas. Me ha pasado cuando ha sido el técnico que ha llevado a trabajar a un coach deportivo, como decía Ricardo, con determinados jugadores, que en todo deporte hay gente que está disciplinado y hay gente que está indisciplinada, que trabaja el coach también en ese proceso, a pedido del técnico, que trabaja con el cuerpo técnico, llámese el preparador físico, el ayudante o el junior, el senior, lo que sea, con algunos jugadores y con todo el equipo. Pero también me pasó al revés, que fue la directiva que impuso la presencia de un coach y bueno, llegó un momento que a veces hay que darse cuenta que se está de más. A mí me ha ocurrido de decir, no, mira, no voy a venir a trabajar en este contexto porque es el técnico que decide. Y eso es un aprendizaje que adquirí yo. Al principio, me contrató una directiva y dije, qué bueno entrar y ahí, pero después con la realidad me di cuenta que dejar un poco, que es una cosa importante, dejar un poco el ego de lado y decir, no, tengo que dar un paso al costado porque no está funcionando como yo quiero que funcione y la función específica del coach deportivo. Claro, muy interesante esto que planteas, que cuando te escuchaba me recordabas como cuando uno lo contratan como coach en una organización, que una cosa es que la organización le diga al líder, mira, te puse un coach, y además que muchas veces no nos saben vender a nosotros bien. Y entonces, si el coachee no te acepta, si tu cliente a quien le vas a hacer coaching no te acepta, no va a haber una conexión. Y tiene que partir de esa buena voluntad de las partes para que, digamos, se den los objetivos que se buscan alcanzar, ahí sí de todo el equipo. Bueno, Carlos, compártenos, ¿has practicado algún deporte o practicas algún deporte? Bueno, te voy a decir una cosa. Te puedo contar dos historias, los deportes que he practicado en mi vida y los deportes que he tenido mayor destaque. Ujú. Los deportes que he practicado toda mi vida he practicado fútbol, judo, básquetbol, rugby. Ok. Y lo que me he destacado, que llegué hasta integrar una preselección, es en básquetbol, para un campeonato sudamericano juvenil que se hizo en Brasil.
Te estoy hablando del año 73 por ahí, ¿no? Para que veas, yo mido 1,80 y era pivot en esa época, te podés imaginar que hoy no juego ni de base al básquet. Pero sí, sí, y hasta el día de hoy, bueno, yo todos los días hago actividad física. Así que Mm, es algo que qué me gusta. bueno, Carlos. Y está bueno esto que me parece muy interesante porque eh, hay que tener un poco también, que está bueno, es lo que le llaman, es mucho más del ambiente de fútbol, hay que tener un poco de vestuario para que respeten un poco la conversación a veces los deportistas. Entonces, Ah, eso también está bueno. Hay que, si yo voy a Francia especialmente voy a hablar de Francia, voy a Francia y hablo en inglés, lo más probable que el francés, sabiendo inglés, me diga que no sabe nada y que le hable en francés. Entonces, ujú. ¿por qué pongo este ejemplo? Porque también está bueno tener la misma conversación comunicacional con el ambiente en el cual estoy metido. Gracias, Carlos. Tú, Nati, compártenos. Bien, bueno, qué bueno, hay un poco para cerrar, agregar a lo que hablaban Ujú, anteriormente de la aceptación y esto que lo que decía Carlos, que quien te tiene que dar el visto bueno ahí sería en este caso el técnico. Más allá en mi caso personal, que también me tocó por ambos lados ingresar a acompañar equipos, ya sea por parte de dirigentes o por parte del cuerpo técnico, el que te tiene que aceptar siempre es el deportista y el equipo, porque por más que vos vengas y el cuerpo, el entrenador diga, sí, va a trabajar esta coach porque yo quiero que trabajen y demás, si el de deportista, y más hablando de lo que es la elite o el fútbol profesional, que sabemos que son súper observadores y exigentes en un montón de cuestiones, por más que el entrenador diga, sí, queremos este profesional acompañando a esta persona, si el equipo no te acepta, por más que vengan, es un juicio, una interpretación mía. O sea que desde ese lugar, la primera conexión siempre hay que lograrla con ellos para tener un buen inicio, un buen proceso y un buen final sería cuando se cumple el objetivo. En mi caso, también acá con este ejemplo del deporte, me toca comentar, eh, eh, soy profesora de danzas, o sea que cuando dije voy a ser coach deportivo, en mi familia me miraron, venía estudiando abogacía, ya casi por recibirme y demás, y me metí en un mundo totalmente distinto, después de hecho hice la carrera de psicología social y demás, entonces sería la palabra OJ en el mundo del deporte. Y cuando me toca acompañar y involucrarme y acompañar a los deportistas, me llevó a aprender de cada disciplina. Entonces, en el proceso, en las sesiones, si acompaño a un nadador, ya sé cuando hablamos en los términos de lo que es natación. Si acompaño el básquet, ya sé en el mundo del básquet cuáles son los términos, cuáles son los integrantes del equipo y demás. Lucha, automovilismo, fútbol, bueno, todos los deportes, tiro federal, infinidad, porque bueno, trabajo en la Agencia Córdoba de Deportes, que es ente gubernamental, y soy la coach oficial de la entidad, entonces eso también me abre un abanico en acompañar a todos los deportistas en todas sus disciplinas e ir aprendiendo en el proceso. Eh, Cuando acompaño un equipo de fútbol de primera división, en esto siendo mujer y no conociendo el fútbol porque no jugué jamás a la pelota, fue un desafío muy grande el ir aprendiendo juntos en el proceso, un respeto impresionante, que eso quiero remarcar. En ningún momento se notó esto, ay, ¿vos qué vas a saber? ¿Qué vos qué sabés lo que es errar un penal, si vos no lo hiciste? Entonces, trabajar desde ese lugar para muchos, para el mundo del coach y todos los coaches que quieren acompañar a deportistas que no necesariamente tienen que haber pateado un penal o saber de qué disciplina o qué deporte, porque la mirada justamente nuestra es desde ese lugar, acompañarlos en un proceso de aprendizaje donde la construcción
realmente es extraordinaria cuando se logra esa transformación humana, más allá del logro de los resultados, ¿bien? Y bueno, sí, hago pilates y ahora hago como deporte, no sé si el pilates no es deporte, pero bueno, hago actividad física para estar en forma por cuestión de salud, caminata, y sí, ahora empecé a hacer, hay una palestra grande acá en lo que es el Parque del Kempes, y estoy escalando, hago escalada. Qué Escalada, bueno, ¿por Nati. qué? Porque tengo miedo, tengo vértigo a las alturas. Ah, ya. Entonces la profe que hace escaladas hizo un curso que dicto yo, que está es un campus virtual que ofrece el gobierno, y ella hizo el curso de técnicas de coaching ontológico aplicadas en el deporte. Entonces ella me dice, Nati, qué hermoso todo lo que trajiste, me ayuda un montón, bla, 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 te invito a que vengas y que hagas una clase conmigo en gratitud y demás. Entonces le digo, ni loca, tengo vértigo, no me subo ni al primer piso. Me dice, bueno, dice, la coach que trabaja en los medios, tenés razón. Ah, Digo, te puse en el toda desafío. razón. Así que empecé y la verdad que fue un gran desafío en esto que me sirve también como incorporarlo en esa técnica de decir, bueno, de soltar cuando estás a cierta altura y tenés que soltar y bueno, está muy bueno desde ese lugar para todo lo que sea, para incorporarlo, llevarlo, vivirlo uno, para después compartirlo con las personas que a uno le toca acompañar, porque eso es lo que somos, acompañamos en un proceso de aprendizaje y eso es lo más rico, tocar el alma de las personas y ver su crecimiento, que esas herramientas y lo que ellos logran les sirve para su vida, más allá Claro, de los logros totalmente. deportivos. Claro, y muy bien que te desafíes, porque por eso era que les preguntaba, ¿cierto? Exacto, Es uno poder sentir en lo que ellos están o pueden estar también. Les exacto. comparto que yo, por ejemplo, fui tenista, estuve también en judo, ciclista, soy buzo y soy apneísta 2 estrellas. Lo particular es que son todos deportes individuales. En Individuales. apneísmo hago 25 metros y 4 minutos 10 segundos sin respirar. Pero imagínense, les comparto que yo tuve uno de mis hermanos, mi hermano mayor, fue selección Antioquia de básquetbol. Y un poco lo que ustedes compartían es algo hermosísimo cuando uno ve tanta disciplina. O sea, mi hermano mantenía entrenando, iba al colegio y entrenando. De hecho, no fue selección Colombia porque o si no, no podía estudiar en la universidad, pues porque tenía que dedicarse, era a entrenar. Pero hay algo muy bonito que yo veo que deja, porque tengo muchos amigos deportistas, precisamente por eso, que deja sobre todo los deportes de equipo. Y es que mi hermano tiene 54 años y todavía sigue practicando el básquetbol. Siempre juegan así sagradamente como 2 o 3 veces a la semana. Ya a estas alturas de la vida mantienen luxado, que me luxaron el dedo, que la rodilla, que el pie, que el codo. Yo Empiezan los me, ataques. yo me muero de la risa, pero me parece bellísimo como ese espacio que le regaló a él el deporte de equipo que ama tanto y que lo lleva en su corazón y a sus grandes amigos. Aquí quiero preguntarles, así que me respondan de una manera muy rápida, ¿qué es lo que más aman de lo que ustedes hacen? Tú, Ricardo, ¿qué es lo que más ama de lo que haces? Así como coach deportivo. Absolutamente todo. Primero porque empecé, o sea, yo soy preparador físico, entonces tuve que practicar un montón de deportes que a mí no me convocaban, pero necesariamente para entender la psiquis, la vibra y todo de cada deportista que tenía que entrenar o equipo, tenía que practicar un poco de algunos deportes, por ejemplo, boxeo. Boxeo es lo que más me gusta. Boxeo, circo, hice danza jazz, Nati. Llegué a hacer danza jazz. Hice Bien. circo, diferentes, sí, 4 meses duré, pero por lo menos algo pude Mira hacer. que Eh, la Algo danza aprendiste. es importante la danza, porque yo ahora en la Absolutamente. escalada, la posición para poner los pies en cada obstáculo que se presenta, es importante esto,
la posición del pie. Y me dice, uy, Claro. qué bien. Bueno, le digo, algo, el ser profe de danza me sirve. Así, bueno, bien por la danza. Sí, así que practiqué un montón, polo, equitación, triatlón, fui haciendo un montón de deportes en mi vida, por lo tanto mi pasión es el mundo del deporte. ¿Y qué me llevó a conectarme, ¿no es cierto?, a trasladar, estudiar, ¿no es cierto?, con investigaciones, con ensayo y error desde el año 1999, fue justamente que lo emocional se integrara dentro del coaching deportivo. Dentro del mundo del deporte, perdón. Mi papá jugó en primera, ¿sí? Fue un deportista de élite, jugó en Racing y en River. Entonces, cuando él tenía 20, 21 años y estaba en su apogeo, que había logrado todo eso, le quiebran la pierna en el medio del juego. Tal es así que mi papá jamás jugó al fútbol conmigo y que yo no lo vi en mi vida jugar al fútbol. Entonces, yo tampoco después jugaba al fútbol, no delante de él, porque no quería volverlo a conectar con esa emoción que él vivenciaba y que yo podía, ¿no es cierto?, interpretar y sentir que mi papá había dejado su sueño ahí. Y además, cuando a él le pasa eso, listo, el club se deshizo, no hubo más contrato y él tuvo que continuar con su vida y no hubo una asistencia. Entonces yo no me daba cuenta, pero después en la vida fui llevando estas cuestiones, ¿no? De lo emocional con lo deportivo, y en mi planificación como preparador físico, siempre nosotros tenemos microciclos, por ejemplo, de choque, de técnica, son diferentes estilos que uno tiene que entrenar una capacidad determinada. Entonces, uno puede planificar, sabiendo la historia del deportista, que tiene que llegar a tal marca. Y por ahí tuvo un evento en su día que se peleó con la novia, o con el papá, o con la mamá, o lo que sea, y esa capacidad física la va a rendir, pero de una manera menor. Claro, la Entonces, reduce. eso influye emocionalmente, pero para mí era, de todas maneras, cumplía el objetivo de que sea, por ejemplo, un microciclo de choque, ¿cierto? ¿Por qué? Porque incorporaba lo emocional. Y ahí empieza mi pasión. Por lo tanto, para mí mi pasión es formar, así como estoy formando a colegas, que ahora son colegas, ¿no es cierto? Es estar con el deportista, ocuparme justamente de que integre emociones, que integre su gestión mental, ¿no es cierto? Armar, por ejemplo, la Asociación Hispanoamericana de Coaching Deportivo, de la cual soy presidente, armar la formación oficial de coaching deportivo, donde nosotros tiene como mínimo una formación de 1 año y medio, y después el otro medio año va a ser algo específico. Van a tener que elegir un deporte individual o equipo y un deporte en específico para que nosotros le podamos alcanzar herramientas que por ahí la persona no practica o nunca sabe, nunca supo lo que es tener una disciplina deportiva, ¿sí? Y tiene que manejar ciertos códigos y cierto conocimiento para saber específicamente qué es lo que ocurre al deportista con su deporte, sea individual o de equipo. Entonces, para mí, el coaching deportivo en todas sus aristas es mi pasión. Qué lindo, gracias Ricardo. Tú, Carlos, brevemente, ¿qué es lo que más amas de lo que haces? Bueno, primero que nada, lo que más amo, y yo creo que es lo que más me llena, son los resultados de la gente que trabaja conmigo, porque no son mis resultados, y eso es lo que más me atrae, ¿no? Es decir, de ver cómo las personas logran esos resultados extraordinarios. Y dentro de eso, ver cómo es la transformación del deportista o de los equipos de marcar cosas que le parecen imposibles a llevarlo a resultados reales, y verlos en alguna competencia, cómo tiene sus logros. Y, y, y no va tanto de... A lo mejor cuando empecé en todo esto, el mundo del deporte era... yo siempre digo, los argentinos tienen que tener más presente Figuretti. ¿Se acuerdan de Figuretti que aparecía en la televisión, que aparecía por atrás de los periodistas? Era un personaje cómico que estaban haciendo un reportaje y él aparecía metiendo la cara y le decían Figuretti.
Y bueno, yo al principio entré en el mundo de deporte, la primera intervención fue con un equipo de fútbol en una Copa Libertadores, y aparecía el técnico y yo era el figurete al lado, y después me di cuenta de dejar de lado eso. Hoy día lo tengo totalmente en un perfil bajo, que la gente se entera de que existo por la conversación del deportista, llámese el director técnico o de algún jugador o algún atleta, porque dice que ha trabajado y todo eso. Pero lo que más me apasiona es ver los resultados, que sí sé que soy parte, independientemente de que esté en la prensa o que hagan un agradecimiento. Yo sé que cuando hay ciertos trabajos, acá los coaches lo sabemos, que Ricardo dijo de la PNL, uno de los puntos de anclaje, que se trabaja mucho en el deportista, y ver cuando termina una competencia y se pone en una cámara y se toca en determinado lugar, que a lo mejor la mayoría no sabe qué se tocó, pero yo lo estoy viendo enfrente a la cámara que toca ese lugar y yo sé que me está comunicando que llegó a encontrar esos valores que ancló antes de esa competencia. Entonces, eso es lo que más me apasiona y me llena de placer y orgullo, acompañar y apoyar a otros, como decía Nati, en los resultados. Gracias, Carlos. ¿Y tú, Nati? Ay, qué hermoso, Carlos, qué lindo todo lo que trajo y me siento súper identificada porque un poco me uno a eso. También vengo de familia deportista, mi papá era corredor de auto, así que desde chica estaba en los autódromos y corría en el TC, corría con Cabalén, mi papá era el acompañante de Cabalén, y después se dedicó a armar y diseñar todo lo que son autos de carrera, así que palpada del mundo automovilístico, y después cuando él fallece, ahí encuentro mi razón de ser a través de una pregunta que me hizo un coach, que ahí donde me encontré mi estar siendo, si realmente yo quería ser abogada por mí o porque mi mamá y mi papá, porque fallecieron los dos el mismo año en un periodo de 4 meses, si realmente yo quería ser abogada por mí o porque mi papá y mi mamá iban a estar felices del cielo, que esa era la conversación que yo tenía. Y ahí empecé a darme cuenta que había otro mundo, que no quería hacer eso, y encontré mi camino y mi vocación de servicio a través del coaching, y por eso es un poco llevado a eso, de por qué ese afán, venía, trabajaba en una multinacional y demás, lo más alineado sería que siguiera el coaching ejecutivo organizacional, que de hecho también lo hago, pero bueno, dije, no, yo voy a ser coach deportiva, ¿por qué? Me debe haber llevado esa pasión que en sí, al acompañarlo a mi papá y palparlo de chiquita, y teniéndolo presente, de acompañar en esa transformación que se dio en mí, de esto, de trabajar los miedos, la tristeza, la angustia, la superación de la vida misma, plasmarla en el mundo del deporte. Y encontré mi vocación de servicio. Esa es mi pasión, soy servicio, y desde ese lugar, con todo el amor y con todo el aprendizaje diario, acompañando a los deportistas que me eligen, porque un poco ahí, como dice Carlos, es las referencias. Esa es la mejor referencia. Vengo porque me llamó la mamá, y no, más allá de los resultados en logros, su crecimiento personal, de acompañarlos en esas conversaciones, de saber de que todo se logra, de que todo se puede alcanzar en la medida que uno se lo predisponga, y trabajar desde ese lugar con lo que uno elige ser. Y sacar esos mandatos, y desde ese lugar me paro yo. ¿Vos elegís esto? ¿Vos querés ser nadador y futbolista, deportista, ¿sí? ¿Porque te apasiona? Sí, bueno, vamos entonces, porque no te para nadie. Entonces, desde ese lugar, con esa convicción, es donde me paro a acompañar a cada persona y cada equipo que me elige, porque amo lo que hago y lo elijo todos los días desde que me levanto hasta que me acuesto, y agradezco estar en este mundo, y que cada vez seamos más coaches al servicio de las personas que nos eligen que los acompañen. Gracias, Nati. Y gracias a todos, o sea, de verdad que ha sido una conversación absolutamente valiosa.
Y quiero agradecerles muchísimo a los tres por haber estado en este programa, lo valioso de lo que compartieron y que la gente pueda aprender muchísimo más sobre el coaching deportivo. Así que extraordinario esto que ustedes compartieron y precisamente eso que ustedes aman y que les apasiona, porque no hay nada más bello que uno sentir que contribuye a la vida de una persona y ver ese máximo potencial exaltado, como decían ustedes, en los resultados de un deportista. Muchísimas, muchísimas gracias a los tres. Un Gracias. fuerte abrazo. Bueno, Gracias. muchísimas gracias por la Listo. invitación y a las órdenes siempre. Muchas gracias. Un Chao. placer conocerlos. Chao, nos vemos. Quiero compartirles que tenemos acá en nuestro programa a un maravilloso deportista en el ámbito del judo, Gastón Paludi. Gastón, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Sandra, muy bien por suerte, muchas gracias por la invitación. Un Qué placer poder gusto colaborar. tenerte. Qué gusto tenerte aquí con nosotros, Gastón. Gastón, me encantaría preguntarte que la gente te conozca un poco, quién eres en el ámbito deportivo y de una forma muy breve cómo ha sido tu recorrido. Ok. Bueno, a ver, tratando de ordenar un poco el discurso. Bueno, yo soy judoka, argentino, apasionado por el judo en particular y por el deporte en general. Y representé y sigo representando a mi país a nivel internacional en esta disciplina, ¿no? Y bueno, el judo en Argentina, como en la mayoría de los países, porque hay solo algunos en el cual la disciplina es profesional, es un deporte amateur, con lo cual tengo otra actividad para ganarme la vida, que es soy contador. Pero yo digo que soy un judoka que me visto de contador y no un contador que se viste de judoka, ¿no? O sea, mis amigos me dicen, a veces me dicen, ¿cómo puede ser que siendo contador también puedas tener tiempo para hacer judo? No, pará. Yo soy un judoka que hago judo y que me toca vestirme de contador para poder ganarme la vida, pero realmente me siento un deportista, un judoka, ¿sí? Eso es lo que realmente siento. Y bueno, en judo tuve dos grandes etapas, una etapa como deportista senior, donde representando al país logré una medalla de bronce en un panamericano y una medalla de plata en un sudamericano. Después estuve distanciado cuando empecé a trabajar duro, ahí en mi carrera como contador, empecé a trabajar duro y estuve unos años alejado. Y el judo tiene esto que tiene categorías por edad y por peso, que van más o menos de 5 años en 5 años, y entonces permite tener una liga bastante amplia de competencia, y hay una liga de Masters mundial muy competitiva, la verdad que es muy competitiva, y bueno, en estos últimos años en esta liga Master, en los dos últimos años conseguí 2 medallas en los dos últimos mundiales, una de plata y una de bronce. A nivel panamericano conseguí una medalla de oro y una medalla de plata, y me invitaron a las Olimpiadas de Macabeas, que fui ahí de invitado, y ahí logré un oro en un deporte que es un deporte de origen japonés, donde Asia es muy fuerte, y Europa también es muy fuerte, y bueno, para nosotros los sudamericanos este tipo de resultados son extraordinarios y muy difíciles de conseguir, así que nada, estoy en una etapa muy feliz de mi vida, realmente. Qué valioso recorrido, Gastón, efectivamente. Y quisiera preguntarte, ¿qué ha significado el judo en tu vida? ¿Cuáles han sido esos grandes aprendizajes? Y más aún cuando es un arte marcial, que tiene tanto aprendizaje no solamente desde el ámbito deportivo, sino desde nuestra vida cotidiana. Sin duda, esto último que decís es muy relevante. A mí el judo me formó como la persona que soy. Es un deporte, un arte marcial, porque encajan las dos definiciones, que transmite muchos valores. A mí personalmente me marcó en valores como la disciplina, la perseverancia, el esfuerzo, el respeto, el compromiso. Y yo digo que
el deporte es al adulto como el juego es al niño, ¿no? Entonces, un poco nuestro juego, entre comillas, de adultos, para mí es el deporte. Así que es también una forma de diversión y que me genera una pasión permanente que por más que lo tome como algo divertido, no implica tomarlo sin seriedad, ¿no? Así que bueno, en ese sentido es lo que el judo me aportó y ha sido realmente una fuente de satisfacciones, de angustias también. Pero bueno, esas satisfacciones que te digo, por ahí son las que le dan sentido a las angustias, las frustraciones, el esfuerzo que uno como deportista va atravesando a lo largo del tiempo. Y si querés que definir el judo, la importancia que tiene, creo que es un método de autosuperación y de búsqueda de la felicidad. Realmente esa importancia tiene. Qué bello esto que dices, ese método de superación y de búsqueda de la felicidad. Y también, como compartías, ha traído muchísimas alegrías a tu vida, pero también, como decías, angustia, ¿cierto? Que es de alguna forma como ese esfuerzo o ese compromiso que pone un deportista, pues como para lidiar con sus propios fantasmas interiores, que en el momento culmen, digamos, en este caso de salir a escena, en el sentido deportivo, es que muchas veces pueden aparecer o pueden aparecer antes. Quisiera preguntarte, en ese ámbito, ¿cuáles han sido como tus grandes desafíos, como esas grandes batallas interiores que has tenido que luchar y de qué manera los coaches que hayas tenido deportivos te han aportado para, digamos, como que traspasar ese umbral y mostrar como esa máxima capacidad que tú tienes? Ok. A nivel, bueno, de desafío en competencia, los mundiales exponen al máximo, ¿no? O sea, te afloran todo lo que un deportista puede tener, sobre todo a nivel mental, que creo que es donde el coaching puede aportar más. A mí el coaching deportivo lo que primero me ayudó es a organizar esto de cómo fortalecer esta pata que es la pata mental, ¿no? Tan importante para un deportista y que yo honestamente no encontraba cómo. O sea, decía, si yo mejoraría esto a nivel de cabeza, si yo pudiera controlar esto a nivel cabeza, creo que mi rendimiento sería mejor. Y el coaching, en lo primero que me ayudó es a organizar de cómo encararlo, porque la verdad que no sabía cómo encararlo. En ese sentido me parece que es un buen método que un profesional puede ir llevando y que es lo primero que me ayudó. Lo segundo en aflorar cuestiones que por ahí yo desconocía, que se vinculaban con mi rendimiento, por ejemplo, la presión en competencias importantes, ¿no? Uno tiene mucho estrés y ese estrés desprende cuestiones químicas que hacen que el organismo esté no de la mejor forma que puede estar, y la verdad que meterse en por qué eso está sucediendo, me hizo llegar a las raíces, encontrar las raíces de por qué podían estar pasando esas cosas y trabajarlo. Y después tiene la visión para mí desde el punto de vista práctico, concretamente todo lo que parece algo más teórico y que no se puede aplicar, realmente termina siendo algo práctico en anclajes, en visualizaciones, en hacer foco en lo que realmente tiene entidad, o sea, cuestiones concretas que uno puede aplicar en momentos concretos y que realmente, en mi caso, me ayudaron mucho en mejorar el rendimiento. Excelente esto que planteas, Gastón. Sí, y es absolutamente valioso porque es ese desafío entre la mente y las emociones versus el cuerpo, ese cuerpo que puede dar tanto, pero que muchas veces es esta cabecita y este corazón el que nos bloquea. Gastón, para finalizar, si quisieras darle como un consejo así, como maestro Zen, a jóvenes deportistas del judo, ¿qué tips le darías para que precisamente su rendimiento sea mejor y para que se disfruten al máximo el judo?
Ok, bueno, me siento bastante lejos de un maestro zen, bastante lejos, pero por ahí contar desde mi experiencia lo que me ayudó, que a veces encaja justo a otro en algo parecido y le puede ayudar esto que mencionás vos del cuerpo y la mente, si es algo, me parece muy aplicable al deportista y en general hacemos mucho foco en lo que es el cuerpo y no en la mente, que es donde me puede ayudar mucho el coaching, que ahora me voy a tratar de explayar un poquitito más. Pero si querés decirle de algo, yo en un momento hice un cambio en donde me ponía como objetivo tratar de ser el mejor en mi disciplina. ¿Sí? Y eso me generaba bastante estrés, porque uno, si vos ponés la vara muy alta y querés ser el mejor, cualquier resultado que no sea ser el mejor es estar abajo de lo que te propusiste. Entonces, la verdad que un día, hablando también con Ricardo, que es mi coach, es excelente, dijimos, che, pero ¿no será que, y es lo que por ahí le recomiendo a un deportista, concentrarme en ser el mejor deportista que puedo ser, ¿no? Que es distinto en concentrarte en ser el mejor. Entonces, si uno se concentra en el mejor deportista que puede ser, de nuevo, que no quiere decir que te pongas como objetivo ser el mejor, seguramente así vas a obtener y van a venir los reconocimientos, los logros y las cosas buenas. Y si no llegan, vas a tener la tranquilidad de haberlo intentado al máximo, que eso por lo menos te va a generar paz interior. Así que eso me parece que a mí es algo práctico que me sirvió. No, yo no tengo que ser el mejor, tengo que ser el mejor que yo puedo ser. Tengo que ser el mejor deportista que puedo ser. Después, bueno, vos hablaste del cuerpo y la mente. Yo creo que cualquier deportista que quiera lograr algo serio tiene que tener un plan serio, no improvisado. Yo lo hago siempre a principio de año, después lo voy toqueteando, pero lo hago a principio de año. Hago el plan y me hago siervo de ese plan, me hago siervo. ¿Sí? Y ese plan cubre el aspecto técnico, en cada deporte tiene una cuestión. Ahí trato de buscar un equipo excelente. Yo hoy me siento acompañado a nivel técnico de profesores de primer nivel que estoy conforme y que siempre no dejo de aprender. Después hago un segundo pilar, que es el físico, ¿sí? Que bueno, en el judo está mucho basado en la fuerza y la resistencia. Cada deporte después tendrá lo físico en lo que hay que concentrarse, pero que también implica tener responsabilidad en lo que es alimentación y descanso, que están vinculadas al rendimiento. Y esto de que yo creo que 20% del resultado, por poner una cifra, ¿no?, es inspiración, o sea, las dotes naturales que nos vinieron en el envase, y 80% es transpiración, ¿sí?, que requiere compromiso con lo que hay que lograr, y demás. O sea, Nadal, Federer son superdotados, la verdad que, pero si no entrenaran, si no tuvieran la mente que tienen, hay un montón de otros tenistas que a nivel técnico podrían estar a la altura de ellos. Y la tercer pata, que yo cada vez le estoy dando más importancia, que es el aspecto mental, donde para mí el coaching deportivo es fundamental, y todos, creo, en mayor o menor medida, cada persona, en mayor o menor medida, dependiendo de la etapa de la vida deportiva en que estemos insertos, suma. O sea que los deportistas que tienen posibilidad de tener un coach deportivo, les sugiero que lo busquen y que busquen un buen coach deportivo. En mi caso me ayudó a mejorar cuestiones concretas que me armaban mi rendimiento, como dormía muy mal los días previos a la competencia, me ponía muy nervioso los días previos y el día de la competencia. Durante la competencia a veces no lograba focalizar en todos los puntos fuertes que tenía yo. A veces volvía a mirar la lucha y decía, ¿cómo ahí no me acordé de hacer tal cosa, hacer tal otra? Y como que perdía foco en esos momentos. Y todas esas cosas, un día las listé y dije, voy a darle una chance a un coach deportivo para tratar de mejorarlo. Porque me declaré, entre comillas, incompetente de hacerlo yo mismo, ¿no? O sea, me declaré incompetente como me dejaron yo mismo. Y en eso la verdad que es importante esto de darle la autoridad, ¿no?, al coach. Creo que es algo importante. Es como si vos vas al psicólogo y le mentís,
no te puede ayudar. Entonces, si vos haces coaching y a la persona no le das la autoridad, no le das la confianza en que te puede ayudar, tampoco te va a servir. Entonces, ya sea que sea una confianza porque crees que realmente por los antecedentes la persona te puede ayudar, o sea, una confianza, una autoridad real, o sea potencial, creo que me puede ayudar, ¿no? Voy a probar, pero creo que me puede ayudar, pero si lo hacen, entréguense a esa relación y denle al coach la autoridad, porque creo que es la única manera de que realmente te puede servir. A mí realmente me sirvió, como te decía, prácticamente en estas cosas, y un día si querés, me di cuenta que realmente el coaching me estaba sirviendo. Y fue cuando me vi como un observador diferente, o sea, me miraba a mí mismo, cómo interpretaba determinadas cosas, y un día me miraba a mí mismo y digo, estoy pensando, racionalizando y evaluando las cosas de una manera distinta a las que lo venía haciendo. Y digo, y esto es sin duda es el coaching deportivo, porque yo ahora estoy cambiando para bien, de poder interpretar, y eso de ser un observador diferente de mí mismo, me dio la posibilidad de ver las raíces de por qué tenía presión en los días previos o en la competencia, tratar de encontrar cuáles eran esas raíces, y darme cuenta que por ahí muchas de esas raíces o eran cuestiones injustas, o eran cuestiones del pasado que cargaba, y que me fueron funcionales en un momento, pero que hoy no me estaban siendo funcionales para nada, y entonces pude cambiar la forma de ver todas esas cosas que hoy me generaban presión. Y ahí, de golpe, vi todo distinto, la presión bajó significativamente, puedo hoy manejarlo distinto, y sentí que desde ese día, digo, puedo construir otro yo. O sea, puedo, trabajando estas cosas, construir otro yo que mire todo esto que hoy lo estoy mirando como unilateral, de la única forma que puedo hacer, empezar a mirarlo distinto para ver si es de esa forma, de mirarlo distinto, me ayuda a lo que estoy buscando, que es mejorar los resultados deportivos que están atados a determinadas cuestiones que te hacen mermar ese rendimiento. Entonces, bueno, no sé si fui claro, pero creo que ayuda mucho, y en lo mental, que a veces se subestima o no se tiene en cuenta en el deportista, y dice, tengo que mejorar la forma que le pego en el bat, tengo que ser más fuerte, tengo que tener más resistencia, y hay un montón de cosas que te están atentando contra eso, que están en la cabeza, que se pueden laburar, y que un profesional te puede ir orientando y llevando, haciéndote buenas preguntas, porque creo que no es mucho más que eso, o sea, realmente haciendo buenas preguntas, haciéndote pensar, ver las cosas de manera distinta para cambiar esas cuestiones que te frenan, que te obturan, no sé cómo llamarlo, que podés ir liberándolas, y me parece a mí te hacen mejorar. Y yo un día me di cuenta que era posible, y desde ahí, cada cosa que no le encuentro a la vuelta, me junto con Ricardo a charlarlas, porque creo que le doy una chance a que el coach te pueda ayudar. Excelente eso que estás planteando, definitivamente, porque cuando nos hacemos conscientes de esa ontología del ser, de esa mirada que debemos de tener sobre nosotros mismos, de ese observador que comienza a interpretar una situación particular de manera diferente, es como una expansión de conciencia, ¿cierto? Y en esa expansión de conciencia es donde podemos tomar acciones diferentes frente a lo que estamos viviendo. Bellísimo esto que planteas, te escuché súper coach ontológico. Qué lindo lo dijiste vos en 2 oraciones, y yo traté de decirlo de 20 formas distintas. Lo tuyo es fantástico. Gracias por resumir lo que traté de decir más profesionalmente. No, espectacular, Gastón. Gastón, muchísimas gracias por haber estado en el programa y por compartirnos tu experiencia. Un fuerte Un abrazo. placer, Sandra. Gracias. Gracias. Chao. Quiero compartirles que aquí también tenemos otro grandioso deportista del voleibol, a Leonardo Patti. De hecho, aquí está infragante, estaba en función de su deporte. Leo, bienvenido.
Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, Leo. Muchas gracias por estar aquí presente. Leo, quisiera que nos compartas un poco sobre cómo ha sido ese mundo deportivo para ti, cómo ese recorrido, de una forma muy breve. Bueno, yo fui jugador de vóley profesional durante 20 años. Integré la selección argentina durante casi 6 años. Donde pude participar en 2 Juegos Olímpicos, mundiales, ligas mundiales, sudamericanos. Hoy me desarrollo hace 4 años como entrenador principal de vóley masculino. Y bueno, y hoy estoy en esa función. Hoy me toca dirigir Monteros Vóley, que es un club de Liga Nacional que se encuentra en la provincia de Tucumán, a 1.200 kilómetros de la capital federal. Y nada, ya estamos en comienzo. Ayer fue el primer partido del torneo, lo hemos ganado. Hoy tenemos día de descanso, nos toca jugar mañana y acá. Así que en este tiempito hablando con ustedes. Gracias, Leo. Sí, sé que estabas, de hecho, en torneo y te metiste al auto para poder estar en el programa. De verdad que te lo agradezco mucho. No, por Leo, favor. quisiera compartirte, tú como deportista, imagínate todo ese recorrido de tantos años, un poco que nos puedas mostrar las dos caras. Primero, la cara del deportista que vive desafíos y donde te ha sido útil un coach deportivo. ¿Quisieras compartirnos cuáles han sido como tus grandes desafíos como deportista y de qué manera el coaching y tu coach a través de ese apoyo que te ha brindado ha sido valioso para potenciarte a ti como deportista? De hecho, mira, yo te voy a contar algo que es muy paradójico, porque yo me aboco al coach ya como entrenador. Yo no tuve la suerte, yo soy de una Ah, camada ok. de donde durante 20 años la verdad que nos hubiera hecho muchísima falta, ¿no? Tener un coach, un psicólogo deportivo, un coach para el día a día, porque la verdad que no lo teníamos, íbamos muy a los tumbos con la parte Ajá. emotiva, de esa camada donde el deportista no podía sentir, no podía sufrir, solamente tenía que hacer lo que sabía hacer de la mejor manera, el dolor había que taparlo y esconderlo, porque quitaba poder seguir jugando, las emociones había que tragarlas, que después se terminaban, más de una vez se comprobó que se terminaban resolviendo con lesiones, con salpullidos en la piel, por no saber manejar, trasladar y vivir esas emociones que el deportista va viviendo, ¿no? Todo lo que vive, la presión, el estrés por jugar, las competencias, el tema de dar las listas en las elecciones, quién quedaba fuera o no. Y de hecho, como ya en los últimos años de mi carrera, empecé a ver que estaba toda esta ola de coach deportivos y de psicólogos deportivos. Y dije, me parece que es un salto de calidad que tengo que hacer como entrenador si quiero ser un gran entrenador, como es mi aspiración. Tengo que tener algo diferente de lo que el deportista necesita, más allá de la sapiencia deportiva, que tengo 25 años de profesionalidad en esto, que eso no iba a tener problema. Sí me di cuenta que el jugador dependía de un montón de cosas. Y lo tomé y me acerqué al coach primero para mí. Me lo tomé para mí, para poder conducir bien, entender un montón de cosas y aprender un montón de herramientas del coaching deportivo que al día de hoy lo llevo, y la verdad que me hizo muy bien, me hacen muy bien, vivo trabajando, construyéndome en esto de las emociones, del sentimiento y de un montón de cosas, de visiones diferentes que te permite el coach. Entonces la verdad que a mí me tocó de grande y lo tomé como una herramienta muy importante. Muy bien, qué interesante, porque efectivamente, como bien decías, como que ahora es que se está viendo el coaching deportivo en acción, diferente, digamos, a la labor que hace el resto del equipo, dentro de eso el director técnico. Bueno, y ahora que te formaste entonces tú como coach deportivo, ¿de qué manera sientes que es súper útil para los deportistas a los cuales tú estás entrenando? Mira, para la función netamente del deportista es importantísimo la herramienta de saber que son seres humanos, ¿no? Darles el lugar a lo que sienten, a entender al deportista como un ser humano en su totalidad y no como un deportista. Ese deportista tiene familia, padre, madre, novia, novio, relaciones del mismo género, diversidad de géneros. Hay un montón, si se está bien, si está mal, si se peleó con sus hermanos, cómo está en su vida, cómo se levantó, que todo eso en lo mediano y largo plazo repercute en su accionar como jugador, no en por qué se lesiona. Entonces a mí me gusta enfocar al jugador en entender que es un todo y a su vez entrenarlo en un todo, ¿no? La conducta en la comida, en la forma de ser, en cómo hablar, en manejar sus emociones, que no es solamente repetir la acción del vóley muchas veces hasta que salga bien.
porque la cabeza para mí es lo más importante que hay. Porque si uno no tiene la cabeza ordenada, estable, o mismo puede estar desestabilizado, pero ordenado, porque uno puede decir, estoy viviendo una situación de crisis, no estoy jugando bien, o un estrés, o si el partido no me está haciendo como yo quiero, ya solamente con poder identificarlo va a estar mucho más cerca de salir de esa situación que seguir cayendo en un no sé qué me pasa, ¿no? Y entenderle al jugador que el entrenador va a entender eso, y voy a entender eso de que hay un todo, ¿no? Y que obviamente si quiero y entender que el jugador tiene un todo, toda su vida es un deportista, también voy a poder ayudarlo a entrenarse en todo eso, que es esto de lo que te hablaba antes, que por ahí nosotros no teníamos, el ordenarse en las comidas, en ordenarse con el estudio, hacer cursos para trabajar la mente, no solamente en lo deportivo físico, sino en lo mental, buscar distracciones que nutran la cabeza, el sentimiento, cuál es el cable a tierra, dónde desconectarse, elegir las desconexiones del vóley en otros aspectos. Bueno, intento ayudarlos en todo eso, que a mí me tocó verlo ahora de grande y en la parte como entrenador. Qué bonito eso que planteas, Leo. Para finalizar, Leo, si pudieras poner en una palabra lo que el coaching deportivo ha regalado a tu vida, tanto desde el aprendizaje que tú has tenido personal, como desde lo que tú le puedes ofrecer a los deportistas, ¿qué palabra sería? Mira, a mí la visión. A mí hay una cosa que cuando hice todo el curso me recibí de coach deportivo, el mirar desde otro lugar, ¿no? Salir de esa visión de túnel y poner la misma situación desde otra visión. A mí eso me cambió, me rompió la cabeza. El poder entender que hay varias miradas sobre la misma acción y no una acertada y la otra equivocada, ¿no? Todo depende de qué lado te pongas a mirarlo, vas a tener tu visión de la situación. Y eso a mí me sirvió mucho. Y otra cosa, perdón que te agregue algo más, que a mí me No, sirvió mucho claro. como entrenador, es la despersonalización, ¿no? Entender que si el deportista está haciendo una acción que a mí no me gusta, no me lo hace a mí, a Leonardo Patti, se lo está haciendo al rol del entrenador. Y el jugador entienda que yo cuando hablo, le hablo al jugador, no le hablo a fulanito de tal, Juan Pérez, como se llame el atleta. No le estoy hablando a su ser humano, le estoy hablando a su accionar como deportista. Y eso a mí me permite entender que si saco un jugador y se enoja, no se está enojando con mi persona. Y si a él le molesta algo de mí, no me molesta a Leo Patti, le molesta al entrenador. Esas dos cosas a mí como que me han cambiado muchísimo la cabeza. Y entender a los jugadores, volviendo a la parte del atleta, que se paren desde otro lado, a ver qué estoy haciendo, cómo lo puedo mirar, cómo lo puedo resolver, no por una sola. Eso a mí me ha cambiado muchísimo la cabeza, lo he podido llevar al deporte, lo llevo a mi vida personal, a mis relaciones personales, a mis interacciones familiares, que por ahí por momentos me costaban un montón, porque no entendía y decía, no, no es así. Y digo, a ver, espera, y si me paro de otro lado, a ver cómo lo miro, cómo lo ve esa persona, cómo lo ve mi pareja, cómo lo ven mis hijas, mis padres, mis pares. Eso a mí me ayudó un montón a entenderlos, a veces no aceptar lo que dicen, pero entender por qué lo dicen, que ya es algo, para mí era entender por qué lo dicen, es algo brutal y es lo máximo, aunque uno no lo comparta. Eso es lo que a mí me está ayudando mucho en esta carrera. Así es, Leo. Qué hermoso eso, esos aprendizajes ontológicos, precisamente, que son tan enriquecedores y son transformativos. Leo, muchísimas gracias por estar en The Coach a Coach. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes por la atención y para lo que necesiten, estoy a su disposición. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Leo. Hasta Chao. luego. Gracias.